Interesante. En el país existen fondos de desarrollo de sociedades y fideicomisos de oferta pública accionario, que tienen como activo en su portafolio acciones de empresas u obligaciones convertibles en acciones. ¿Cómo ven las posibilidades de diseño de estrategias de salida sin que exista un mercado organizado de acciones de oferta pública? Ciertamente no hay un mercado de acciones en República Dominicana, pero ese mercado se está creando poco a poco a través de estas figuras que existen, como los fondos de inversión y el fideicomiso. Hay un caso específico de un fideicomiso, como bien menciona la persona que hizo la pregunta, que tiene como activo subyacente acciones en una empresa dominicana. Hay barreras regulatorias serias y complicadas que impiden que una empresa vaya directo al mercado de valores ahora mismo. Eso no va a pasar hasta que cambien algunas cosas regulatorias, que tienen mucho que ver con la limitación de responsabilidad de los accionistas y algunos temas impositivos que tienen que ver con la retención del 1% de cada venta de la acción como un anticipo de ganancia de capital. Y sabemos que en el mercado de valores esto es algo tan dinámico que sucede todos los días, que teniendo el 1% de cada transacción es imposible, ¿no? Entonces, hay razones por las cuales las empresas ahora mismo no van directo al mercado. Entonces, tanto los fondos de inversión como los fideicomisos están sirviendo como un vehículo para superar esas barreras regulatorias y ofrecer beneficios adicionales que existen, no solamente por eso, para que poco a poco se cree ese mercado y nosotros como inversionistas privados podamos comprar acciones de compañías, así sea indirectamente, a través de estos instrumentos. Entonces, estrategia de salida. Vamos a dividir la pregunta en dos. Por un lado está, ¿cuál estrategia de salida puede existir para el inversionista privado que compra un valor de fideicomiso que tiene como activo subyacente las acciones en la empresa? ¿Y cuál es la estrategia de salida del fideicomiso como tal cuando está llegando su fecha de vencimiento y lo que tiene son acciones en una empresa? En el primer caso, recuerden que el título, o sea, el valor del fideicomiso es totalmente negociable. Y en cualquier momento determinado, usted como inversionista puede poner en venta su título a través de un puesto de bolsa al valor que establezca el mercado, oferta y demanda. Ahora, una vez llega la fecha de vencimiento de ese fideicomiso, de esa emisión, hay distintas alternativas. Y todas, ninguna es una sorpresa. Todas se hacen constar en el contrato de fideicomiso y en el prospecto de emisión, de manera que sea transparente. Uno, puede existir un derecho de opción de compra, donde la misma empresa tiene la posibilidad de adquirir la totalidad de acciones que emitió. Algo así pasa también con los fideicomisos inmobiliarios que acuden al mercado de valores. Otra alternativa es poner en venta las acciones de la compañía a un tercero y liquidar la emisión en ese momento determinado. Y otra alternativa es traspasar las acciones directamente a los tenedores de valores de fideicomiso. Es una tercera alternativa que no es recomendable. Y ya tú pasas a ser accionista directamente a la empresa, pero no es una empresa de oferta pública, es una empresa privada y es accionista de la empresa. Lo ideal sería una de las primeras dos alternativas. Muchas gracias, Cristian. Aquí voy con una pregunta a mi amigo Santiago. ¿Por qué existen fondos en pesos y en dólares que invierten en el mismo tipo de activo? Por ejemplo, existen fondos inmobiliarios en pesos y en dólares. ¿Qué diferencia existen entre este tipo de fondos? Bueno, la diferencia fundamental está en que en uno de los fondos yo entrego pesos y me devuelven pesos, mientras que en el otro como inversionista yo entrego dólares y me devuelven dólares. Sin embargo, fíjense que la estrategia de inversión puede ser la misma, como bien lo menciona la persona, que creo que se refiere a fondos inmobiliarios, donde el fondo recoge el capital de los inversionistas, el dinero, y va y compra propiedades que ya tienen contratos de alquiler a largo plazo con grandes corporaciones. En uno de los casos, simplemente recibe pesos, va y compra esos activos y le devuelve pesos al inversionista, pese a que muy posiblemente, como todos sabemos, tanto en el caso del fondo en pesos como en el caso del fondo en dólares, los activos paguen alquileres en dólares, como es la costumbre en República Dominicana. Entonces, eso es un aspecto técnico que se llama la indexación del fondo. Cuando un fondo está en peso, pero sus activos están en dólares y sus flujos se dan en dólares, se dice que el fondo está indexado. ¿Dónde se ve la diferencia? La diferencia se ve en que, con toda certeza, la rentabilidad del fondo en pesos va a mostrar una rentabilidad más alta, va a ser más alta.
mientras que la del fondo en dólares vamos a una rentabilidad más bajita. Pero si ustedes le deducen a la rentabilidad del fondo en pesos la devaluación, con seguridad van a tener rentabilidades similares. ¿Cuál es mejor? Depende mucho de mis necesidades. Si yo necesito tener dólares, posiblemente sea mejor estar directamente en el fondo en dólares. Pero si no, puedo estar en pesos y no hay ningún problema. ¿Y qué ocurre en República Dominicana? Por un tema cambiario, el crecimiento de los fondos en pesos es mucho más sencillo que el crecimiento de los fondos en dólares. Es decir, si un fondo requiere dinero nuevo de inversionistas para comprar una propiedad, el proceso que debemos seguir para recibir esos recursos de los inversionistas es mucho más sencillo y mucho más rápido cuando es en pesos que cuando es en dólares. Y todos sabemos que en los negocios la oportunidad y el tiempo es muy importante. Entonces hay una ventaja para el fondo en pesos que no lo tiene el fondo en dólares. La ventaja para el fondo en dólares es que quien necesita dólares entrega dólares y recibe dólares cuando le devuelven su dinero. Muchas gracias, Santiago. Cristian, aquí te voy con una preguntita. ¿Puede un fondo, y aquí voy a hablar de fondo o fideicomiso, tener una rentabilidad o un rendimiento negativo, que son dos cosas probablemente distintas? ¿Puede tener y qué situación puede dar o llevarse a cabo para que esto suceda? Cuando hablamos de renta variable, eso puede significar ganancias o pérdidas. O sea, estamos participando en el riesgo de la operación y eso sin duda que puede generar un resultado negativo. Si tenemos un edificio completo que estaba alquilado y de repente se dejó de alquilar, vamos a tener costos operativos asociados al proyecto, como depreciación, mantenimiento, etcétera, y no vamos a tener el ingreso que genera ese margen positivo. O sea que es perfectamente posible que un fideicomiso o un fondo tenga resultados negativos también. Perdón, voy a hacerle una última pregunta y es a Cristian. ¿Cuándo se espera la nueva versión del reglamento de fideicomisos de oferta pública? Ese reglamento está muy avanzado por la Superintendencia de Mercado de Valores. Está en un proceso de revisión con esa superintendencia y los actores del mercado. Y nosotros anticipamos que en los próximos meses, me refiero a los próximos 2 o 3 meses, no me sorprendería ya que se emita ese reglamento y que ese reglamento contribuya significativamente digamos que eliminar esas barreras regulatorias que todavía existen en materia de fideicomiso y mercado de valores. Muchísimas gracias, Cristian. Muchísimas gracias, Santiago. Con esta última pregunta ya vamos a dar por concluido el espacio, pues como le prometimos a nuestro participante, de un espacio de 1 hora para hablar del tema. Sé que hay muchísimas inquietudes que no pudimos tratar. Son temas que pudiéramos durar probablemente horas hablando de los mismos y le prometemos a todos ustedes que vamos a repetir este tema más adelante, probablemente con otro enfoque, porque sé que con todas las preguntas que aún tengo disponibles aquí, hay muchas cuestionantes que yo mismo tengo y quisiera hacerle a ustedes. Muchísimas gracias a ustedes, Santiago, Cristian, panelista, por su tiempo. Gracias a todos los participantes por su tiempo. Esperamos verlo en el próximo webinar de CNCI Impuesto de Bolsa. Este webinar lo vamos a publicar en YouTube. Vamos a compartir este video con todos ustedes, con todos los registrados y participantes. Muchísimas gracias a todos por su tiempo. Gracias, Santiago. Gracias, Cristian. Un placer. Buenos días. Hasta luego. Gracias a ustedes. Un abrazo. Pasen buen día a todos. Gracias.